Guillermo González Camarena. En 1935 comenzó sus investigaciones sobre la televisión, que ya había sido experimentada con éxito en Berlín en 1931 por Bonnardin y Loeb. Aunque esto no impidió que sus amigos y familiares pusieran en duda su salud mental, pues ese experimento no era conocido para el gran público. González Camarena, además, construía sus cámaras con materiales de desecho. En 1940 patentó su sistema para transmitir en color, pese a que aún no lo había experimentado en la práctica. En 1945 realizó las primeras transmisiones de televisión en el Cine Alameda, y logró que se le concediera un canal propio, el Canal 5. El equipo transmisor, construido con un pequeño equipo de colaboradores, se instaló en una pequeña oficina de un edificio céntrico de Tal, el de Seguros México. Tenía únicamente 2 receptores, situados uno en la Liga Mexicana de Radio Experimentadores y otro en la estación XEW. Su empresa distaba mucho de ser comercialmente competitiva. De forma que se integró en la empresa Telesistema Mexicano, y González Camarena pasó a ocuparse de las investigaciones sobre la transmisión de la señal en color. Su sentido patriótico le llevó a rechazar una importante inversión económica procedente de los Estados Unidos, deseoso de que los mexicanos disfrutaran de la patente de su invento. En 1963 realizó la primera transmisión con su sistema cromático, lo que le dio gran renombre. Los primeros éxitos internacionales los obtuvo durante la retransmisión de las Olimpiadas de Japón en 1964. González Camarena fue además un gran amante del folclore, llegó a componer algunas canciones de mérito, un astrónomo aficionado y un gran conocedor de la historia de su país. Su fallecimiento en un accidente de automóvil entre las localidades de Amozoc y Puebla cuando apenas contaba 48 años sumió al país en un gran duelo. Guillermo González Camarena nació en Guadalajara en 1917 y murió en Puebla. 1965. Ingeniero mexicano que fue pionero de la televisión mexicana e inventor de 3 sistemas de televisión en color. Realizó sus estudios de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México, y cursó la especialidad electrónica. Mario Molina. Ciudad de México, 1943, científico mexicano especializado en química atmosférica que investigó los efectos dañinos de los clorofluorocarbonos sobre la capa de ozono. Durante la década de 1960 cursó estudios en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en Alemania, y obtuvo el doctorado en la Universidad de California, Berkeley, en 1972. Vinculado al Instituto Tecnológico de Massachusetts desde 1989, adquirió la ciudadanía estadounidense y fue nombrado profesor titular en 1997. Además de su trabajo docente, realizó una fructífera labor de investigación, interesándose, sobre todo, por el problema ambiental. Molina se convirtió en un científico renombrado por sus contribuciones al conocimiento de la naturaleza química de la atmósfera terrestre, en particular de la estratosfera. Fue uno de los primeros científicos en alertar al mundo sobre el peligro que representan para la capa de ozono los clorofluorocarbonos empleados en aerosoles, refrigerantes y solventes, tanto de uso industrial como doméstico. Molina y su colega estadounidense Frank Sherwood Rowland no se limitaron a señalar el adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Antártida. En 1974 divulgaron sus teorías en un artículo en la revista Nature. Para los investigadores, los clorofluorocarbonos, que se habían estado utilizando desde 1940 en aplicaciones como las citadas, estaban destruyendo la capa de ozono estratosférico. Tal capa protege a los seres vivos de los letales rayos ultravioleta provenientes del Sol, lo que justificaba la alarma y la necesidad de tomar medidas. Sin embargo, sus advertencias fueron en aquel momento menospreciadas y consideradas excesivas por un sector de investigadores. En 1987 se firmó el protocolo en Montreal.
Las naciones fabricantes de clorofluorocarbonos se comprometían a detener la producción y a sustituirlo por otros compuestos menos dañinos para el ambiente. En 1995, la Real Academia Sueca otorgó a Mario Molina el Premio Nobel de Química por sus trabajos de química atmosférica, galardón que compartió con Frank Sherwood Rowland y con el neerlandés Paul Crutzen. Este último había descrito en 1970, de forma independiente y complementaria, los efectos destructivos sobre la capa de ozono de los óxidos de nitrógeno. El mismo año en que recibieron el Nobel, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, UNEP, premió también a los 3 científicos por su contribución a la protección de la capa de ozono. Luis Ernesto Miramontes. Los grandes descubrimientos logran cambios trascendentes en la humanidad. Y el de Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Estudiante de química de la UNAM, empoderó a las mujeres de todo el mundo, ayudó a los gobiernos en el control de la natalidad y contribuyó a la planeación familiar. Sintetizó la noretisterona, ingrediente activo de la píldora anticonceptiva que toman millones de mujeres en casi todo el mundo. El 15 de octubre de 1951. Cuando apenas tenía 26 años de edad y estudiaba el posgrado en la UNAM. El investigador mexicano desarrolló los primeros anticonceptivos orales, que contribuyeron al cambio de la formación y concepción social de la sexualidad. Y aunque la píldora anticonceptiva como tal se le atribuye al austríaco Karl Gerassi. 1923 a 2015, fue el científico mexicano quien pudo sintetizar la sustancia base para lograr la anticoncepción junto con el también mexicano de origen húngaro George Rosenkrantz, 1916 a 2019. En 2000, la noretisterona fue nominada una de las invenciones más significativas en los últimos 2000 años por personajes que incluían a premios Nobel. En 2003 fue nombrada una de las 17 moléculas más importantes en la historia. En 2004, la 20ª más relevante de todos los tiempos, en Reino Unido. En su momento, la Oficina de Patentes de Estados Unidos también consideró la píldora uno de los 60 inventos más importantes de la humanidad. En agosto de 1961 salió al mercado de Estados Unidos la píldora anticonceptiva y generó polémica con los conservadores y la Iglesia. Hubo una oposición más grande que la de ahora sobre la legalización de drogas como la marihuana. Usar la pastilla era pecado y era causa de excomunión. Muchas feministas, que tenían clínicas de educación sexual, acabaron en la cárcel. Un caso muy sonado fue el de Margaret Sanger, que fundó una clínica de planificación familiar, algo prohibido. Miramontes Cárdenas nació el Tepic, Nayarit, 1925, sus primeros años los pasó en un ambiente rural, con apoyo de su madre y su tía, ambas profesoras, quienes fomentaron en él la curiosidad científica.